Antes de empezar, les voy a pedir su colaboración, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a comprobar cómo andamos de coordinación, ¿vale? Les voy a pedir, si en la medida de lo posible, que se pongan en pareja y vamos a hacer un pequeño juego. Yo creo que todos lo conocen, ¿no? El juego del espejo. ¿Lo conocen, no? Vale. El juego del espejo simplemente se trata de que una persona tiene que hacer movimientos, los movimientos que quiera, y la persona que está puesta enfrente tiene que imitarlos, ¿vale? Vamos a ver cómo andamos de coordinación, venga. Muy fácil, muy fácil. Qué poca coordinación hay por allí detrás. Vale. Vale, bueno, podemos sentarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la coordinación de sus parejas? Mal, ¿no? Yo la verdad lo vi esto un poco descoordinado, no vi mucha compenetración ahí, pero bueno, bueno, más o menos. Vale, quédense con esto en mente y luego vamos a hablar de esta dinámica, ¿vale? Bueno, desde pequeño siempre tenemos a alguien en nuestra vida, ¿verdad?, que actúa como un modelo. Vemos que, no está puesta la imagen, pero incluso desde que somos niños, hay modelos en nuestra vida que nos van enseñando cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, incluso van formando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de actuar. Se dice que los niños, la primera forma que tienen de aprender es a través de la imitación. Y bueno, vemos que primero, pues a lo mejor un referente puede ser su padre, su madre, su hermano, y a medida que van creciendo, van apareciendo nuevos referentes. Vamos a ir la imagen. Incluso en la sociedad vemos que establece diferentes modelos que se supone que debemos seguir. Lo normal sería pues intentar seguir como modelo a personas exitosas, que triunfan, a artistas, cantantes, futbolistas, que tienen dinero, ¿no? Sería lo normal. Pero incluso dentro del mundo cristiano, yo diría que tenemos también esos modelos que queremos imitar. Ese pastor que es súper guay, ese predicador que predica súper bien, ese hermano súper fiel. Y pensando en todo esto, yo pensaba, bueno, realmente Dios nos ha dado nuestra personalidad, ¿no? O sea, no debemos querer ser como nadie, sino que tenemos nuestra propia personalidad y ser como Dios nos ha hecho para ser. Pero por otro lado, no creo que sea malo tener referentes o modelos en quien nos fijamos para caminar. Pero ahora, mi pregunta es, ¿qué modelo o qué ejemplo es el que debemos realmente seguir? Porque si te paras a pensar, todos los que describía antes son modelos que están basados en lo que cree nuestra sociedad. El que triunfa, el que tiene éxito, el que es elocuente, etc. Pero realmente la Biblia dice que tú y yo no somos de este mundo. Una vez que aceptamos a Jesús, no somos de este mundo. Entonces no podemos regirnos por esos modelos o esas características que nuestra sociedad define. Entonces, ¿cuál es el modelo que debemos seguir? ¿Cuál es el modelo que debemos imitar? Y me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Un versículo súper largo, pero yo creo que es necesario. 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra versión dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Wow, ya está, ahí tenemos el modelo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿descubriste la pólvora? No descubrí la pólvora. Yo creo que todos, como seguidores de Jesús, tenemos claro cuál es el modelo a imitar, ¿no? Jesús. Pero mi pregunta es si realmente conocemos el modelo que Jesús estableció. Y voy más allá. Mi pregunta es si realmente estamos aplicando en nuestra vida ese modelo que Jesús estableció. Y me gustaría en esta tarde poder hablar brevemente de algunas características que para mí Jesús establece en su modelo de tratar con las personas, en su modelo de vida. Primeramente, vemos a través de la Biblia
que el modelo que Jesús establece, el ejemplo de Jesús, se enfoca en llevar el Evangelio a otras personas. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, vamos a los otros lugares cercanos. Él podía haber dicho, bueno, vamos a esperarnos aquí a que la gente de lugares cercanos venga, pero no, él tenía una mente misional. Su visión era ir a donde estaba la gente, no esperar a que la gente viniera. Y tristemente creo que esto pasa hoy en muchas iglesias, como nos enfocamos en invitar a las personas a que vengan a nuestra iglesia, al local. Cuando hablo de iglesia me refiero al local. Nos enfocamos en invitarlo, hacemos un evento, oye, ven, tal, no sé qué, y a lo mejor no hemos ni compartido nada con esa persona sobre Dios, pero le invitamos al evento de la iglesia. Y creemos que realmente, ya está, ahí está el evangelismo hecho. Pero esa no era la visión de Jesús. La visión de Jesús era ir a donde estaba la persona. Jesús visitó aldeas, pueblos, ciudades, y en todas ellas compartía el evangelio de Dios. Incluso vemos que cuando llama a sus discípulos, a la mayoría de ellos, Jesús se encuentra con ellos. En sus labores cotidianas, en sus quehaceres, Jesús va, se encuentra con ellos y los llama. Además, vemos que cuando Jesús va, no solo va a predicar, sino que a medida que se encuentra con las diferentes personas, Jesús va cubriendo sus necesidades. Vemos que sana enfermos, sana endemoniados, cubre al que tiene hambre y no solo se queda en la palabra, sino que va más allá. Yo creo que nosotros también estamos llamados a predicar, pero también a cubrir las necesidades de los que nos rodean. Porque si no, una persona que está cargada, por ejemplo, espiritualmente, o que tiene necesidad de ser escuchada, si no, yo pienso que si no puede desahogar, si no puede abrir su corazón, difícilmente va a poder recibir la palabra, ¿no? que nosotros podamos hablarle. Por lo tanto, creo que es necesario que podamos cubrir las necesidades de los que nos rodean, las necesidades físicas, dar de comer al que tiene hambre, dar de vestir al que no tiene para vestir, y también las necesidades espirituales, ¿no? Estar simplemente para escuchar, para consolar, para apoyar. La segunda cosa es que el modelo de Jesús implica predicar, ya lo hemos dicho un poco, pero me gusta centrarme un poco más específicamente en esta parte. Jesús dijo, vamos a otros lugares cercanos, y la segunda parte dice, porque también allí debo anunciar el mensaje. Otra versión dice, para que predique también allí. Jesús quería ir a otros lugares a predicar el evangelio de Dios. Y cuando oímos la palabra predicar, ¿qué se nos viene a la cabeza? Hablar, vale. ¿Alguien más? Sermón. Vale. Muchas veces, todo esto es verdad, pero muchas veces cuando escuchamos la palabra predicar, se nos viene a la cabeza el púlpito. El púlpito, uno más grande, de madera, así, los tostones estos enormes. Se nos viene a la cabeza el pastor encorbatado, ahí, con sus 7 hojas de sermón, con un buen discurso. Pero realmente yo creo que Jesús no se estaba refiriendo a esto. Jesús se estaba refiriendo simplemente a lo que decía Daniela, el hecho de comunicar el mensaje de Dios. O sea, es algo sencillo que todos los cristianos podemos y debemos hacer. Hay gente que a lo mejor piensa que yo no valgo, o es que yo no sé, o es que tal. Déjame decirte que no hace falta tener una carrera, no hace falta ser la persona más elocuente, no hace falta tener estudios para poder compartir el mensaje de Dios. Pero si aún así crees esto, déjame decirte que si te fijas en la palabra de Dios, la mayoría de las personas a las que Jesús escogió eran personas sencillas, personas que no tenían una gran vida, no tenían grandes estudios, pero ¿sabes qué fue lo que hizo que Jesús los escogiera? Que tenían un corazón dispuesto a ser usado, un corazón dispuesto a ser transformado por Él. El mandato de Jesús era ser testigo, lo leemos en su palabra, y de nuevo me hace pensar en que no necesitamos nada. Un testigo, si nos ponemos en el contexto de un juicio, ¿quién es un testigo? El que vio, exacto.
Vemos que el testigo, el único requisito que se le pone es que haya visto o sepa algo que pueda ser concluyente para el caso que se está dando. Pues yo creo que cuando Jesús se refiere a que tenemos que ser testigos, simplemente está hablando de que tenemos que hablar de lo que primero nosotros hemos visto y hemos vivido en nuestra vida. Creo que ese es el mejor mensaje que podemos dar a los demás, lo que Jesús ha hecho primeramente en nuestra vida. Por eso no hace falta grandes discursos, grandes palabras, sino simplemente compartir lo que primero nosotros hemos vivido. Otra cosa, a raíz de esto, es que el modelo de Jesús es un modelo sencillo, simple y accesible para cualquier persona. Al contrario de lo que estaba hablando ahora, muchas veces lo que hacemos es, en lugar de hacerlo sencillo, hacerlo complicado, hacerlo inaccesible. Nos ponemos nuestro traje de religiosidad, nuestro lenguaje religioso y hacemos que las personas tengan una visión completamente distorsionada. Cuando actuamos así, las personas ven que nuestra relación con Dios se basa en un conjunto de normas que seguir, que definen si eres bueno, si eres malo, y si no eres capaz de seguirlas, pues sientes que ya no eres digno de seguir a Jesús. Hacen al fin y al cabo que la vida con Dios se convierta en algo aburrido, en algo desabrido, cuando nosotros sabemos que es algo totalmente diferente. Incluso el lenguaje que utilizamos muchas veces puede ser un obstáculo porque la gente no nos entiende. Estamos tan metidos en la jerga de la iglesia de Dios te bendiga, el plan de salvación, y que muchas veces no nos damos cuenta que para las personas que no conocen a Jesús son cosas que le suenan a chino y tenemos que utilizar un lenguaje sencillo. Otra cosa que yo creo que también obstaculiza un montón es cambiar nuestra personalidad cuando hablamos de Jesús. Es algo que a mí personalmente me molesta un montón. ¿Por qué somos de una forma y cuando hablamos de Jesús, cuando estamos compartiendo sobre Jesús, cambiamos nuestra personalidad, cambiamos hasta nuestro tono de voz? Seguimos siendo nosotros compartiendo acerca de Jesús y si tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, tenemos que ser nosotros mismos compartiendo la palabra. Sobre todo, debemos hablarles y tratar a las personas de la misma manera que Jesús lo hacía, sin prejuicios. Somos personas súper tiradas a según vemos a alguien, ya no sé, lo etiquetamos. Pues y a lo mejor después pasa el tiempo, lo conoces y ves que es diferente, pero de entrada somos personas que siempre vamos a hacer nuestros prejuicios, ¿no? Y vemos que esto es algo que muchas veces aleja a las personas de nosotros. Por eso debemos evitar tener esos prejuicios, evitar juzgar a las personas y conocerlas para poder realmente saber quiénes son. Debemos tratarles y hablarles con amor, como Jesús lo hacía. Y para mí, una de las cosas más importantes, con compasión. Dice que cuando Jesús estaba hablando a la multitud, dice que se volvió y vio a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Me encanta este versículo porque para mí es como abrir el corazón de Jesús, ¿no? Y ver lo que había en él. Y me pregunto que si nosotros somos capaces de ver a las personas con esa compasión, de pensar que están perdidas, que no tienen esperanza, que no tienen en su vida el privilegio que nosotros tenemos. Y para mí esto es fundamental, el hecho de ver a cada persona con compasión. De esta forma les vamos a hacer entender o les vamos a hacer comprender con la ayuda del Espíritu Santo que la vida con Dios no se trata de esa religión, sino de una relación de confianza con Jesús, con Dios, que abre puertas a la vida eterna. Otra cosa de las que vemos en el modelo de Jesús es que todo, absolutamente todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. El ministerio de Jesús tenía un propósito. Él era consciente de para lo que había venido a la tierra, que era buscar y salvar a lo que se había perdido, servir y dar su vida en rescate, hacer la voluntad de Dios y cumplir la obra de Dios. El propósito de Jesús no era fundar una religión, no era establecer un conjunto de normas que teníamos que seguir, sino cumplir la voluntad de Dios.
reconciliar al mundo con el Padre a través de su muerte. Por esto, con este propósito en mente, Jesús vemos que aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para compartir acerca de Dios, para servir a Dios. Jesús estaba en la sinagoga y compartía, lógicamente, pero también lo vemos que estaba con sus discípulos, compartía. Estaba en una comida, compartía. Estaba en una fiesta, compartía. Cualquier oportunidad era buena para anunciar el mensaje de Dios. Y me hace pensar en que cómo vivimos esto nosotros, ¿no? Muchas veces hacemos una distinción entre lo que es nuestro servicio se limita a la iglesia, y nuestra vida secular. Me hacía pensar una pregunta que nos hicieron este año cuando estuvimos en la cumbre, en septiembre, en la cumbre de especialidades juveniles, y estábamos en un foro, y Félix Ortiz, uno de los predicadores, hizo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes participan en el Ministerio de la Alabanza? Entonces un montón de gente levantó la mano, casi todo el mundo, y vale, bien. Y hizo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes sirven a Dios a tiempo completo? Y no sé cuántas personas levantaron la mano, pero 4 o 5. Entonces, él hizo la siguiente reflexión, que es que eso era una respuesta equivocada, porque si realmente nosotros somos seguidores de Jesús, nuestro servicio es las 24 horas del día. Estemos en la iglesia, estemos en nuestro trabajo, estemos en las escuelas, nuestro servicio, nuestro llamado no se limita a la iglesia, sino que abarca mucho más. Pero la sensación que me da por mí misma es que muchas veces es como, sí, yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo trabajo allí, hago diferentes cosas, y luego, bueno, pues tengo mi trabajo para ganar mi dinero, para tal, pero no nos damos cuenta que quizás nuestro trabajo, nuestra escuela o lo que sea, puede ser una oportunidad para servir al Señor. Si te paras a pensar, la mayor parte de tu tiempo la pasas con personas que no son creyentes. Sí, en la iglesia pasas una parte, pero la mayor parte la pasas con personas que no son creyentes. Y muchas veces no somos conscientes del potencial que podemos tener si tenemos, como Jesús, el propósito que debemos tener en nuestra mente, que es que esa persona pueda conocer a Dios. Debemos ser intencionales en nuestro servicio a Dios, estemos donde estemos. Pensar, Señor, ¿cómo puedo servirte a través de la relación que tengo con mi compañero, a través de la relación que tengo con mi jefe, a través de la relación que tengo con la cajera del supermercado? Sé que puede sonar raro, pero realmente cuando tenemos esa visión, Dios obra y pensamos muchas veces que son pequeños detalles sin importancia, pero muchas veces los pequeños detalles, las pequeñas actitudes pueden marcar grandes diferencias. Y algo que realmente tenemos que tener en mente, creo que nos ayudaría a tener ese enfoque, es lo que dice en Colosenses, cuando dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. No te enfoques en tu trabajo como una fuente de ganar dinero, en tus estudios como una fuente de futuro, sino enfócate como un lugar en el que Dios te ha puesto para servirle. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Cuando lees esto, no sé, a mí por lo menos me chocó. Decir, ¿por qué Pablo directamente no dice, sigue el ejemplo de Cristo? O es un poco flipado, ¿no? En plan, sigue mi ejemplo. Pero realmente Pablo era consciente de que somos personas que necesitamos muchas veces ver para poder avanzar. Entonces él era consciente de que necesitamos ver el ejemplo en otros para poder ver a Jesús. No se trataba de Pablo, se trataba de Jesús a través de Pablo. Cuando decides seguir el modelo de Jesús, cuando decidimos seguir el modelo de Jesús, ya no se trata de nosotros, no se trata de tus emociones, no se trata de tus sueños, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Jesús quiere hacer a través de ti. Y lo vemos en el mejor ejemplo. Cuando hicimos la dinámica al principio, los que imitaban, ¿qué es lo que hacían? Pero hacías lo que el otro hacía. No hacías lo que tú querías, sino lo que el otro hacía. Bueno, algunos se saltaba, pero no eras tú quien decidías lo que hacías,
sino imitabas lo que el otro hacía. Lo mismo pasa con Jesús. Ya no se trata de nosotros, sino de lo que Jesús quiere que hagamos. Y muchas veces esto es difícil, porque implica renunciar a nuestro orgullo, renunciar a decir, Señor, estoy dispuesto a hacer esto que me estás pidiendo, estoy dispuesto a renunciar a lo que yo quiero para hacer tu voluntad. Nosotros también estamos llamados a ser ejemplos y modelos para los que nos rodean, modelos de Jesús. Imitar, como dice en la versión que leí, implica actuar. Pablo no está diciendo, prediquen acerca del modelo de Jesús, está diciendo, imiten el modelo de Jesús. Imitar implica reproducir de forma exacta una determinada cosa o característica. Implica reproducir, implica movernos, implica actuar. Pero para poder imitar el modelo de Jesús, como decía al principio, tenemos que conocerlo. Conocerlo a través de su palabra. La mejor forma de conocerlo es estudiar la Biblia, en donde se nos detalla. Pero también creo que es importante conocer el modelo de Jesús a través de una relación diaria con Él. Y creo que tiene mucho que ver lo que decía antes de ser intencionales. El hecho de preguntarle a Dios cuando te levantas o cuando, no sé, cuando tienes tu devocional con Él, preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que trate hoy a esta persona? ¿Qué quieres que haga hoy para servirte? ¿Cómo quieres que me maneje en esta situación? Creo que esa es una forma también importantísima de conocer cómo Jesús quiere que le imitemos. Y muchas veces, en lugar de hacer eso, tenemos nuestros devocionales de una forma en la que oramos, leemos y ya, bueno, Dios se queda ahí y nos vamos a nuestros quehaceres. Pero realmente tenemos que vivir de una forma en la que Jesús nos acompañe y esté todo el día, como decía, diciéndonos cómo debo hacer las cosas, ¿no? Para poder imitar el modelo de Jesús de una forma efectiva, necesitamos coherencia en nuestras vidas. Les voy a pedir otra vez que se pongan de pie. Hoy vamos a hacer ejercicio. Vale, vamos a hacer lo mismo de antes, pero esta vez le voy a pedir que a la persona que hace los movimientos, a su vez, aparte de hacer el movimiento, tiene que dar instrucciones, ¿vale? Pero le voy a pedir que dé instrucciones equivocadas. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Si me toco la barriga, le voy a decir, tócate la nariz. Vale, se entiende, es fácil, ¿no? Vale, pues venga, vamos a ver qué sale de... Pueden hacerlo más fuerte, que no se escucha. Vale. Podemos sentarnos. ¿Cómo fue esta vez? Un poco más difícil, ¿no? ¿Fueron capaces de hacerlo? No. Ayrán, tienes poca coordinación, tienes un problema de coordinación. Vale, pues es simplemente para que veamos lo difícil que es seguir un modelo, imitar a alguien, cuando lo que nos está diciendo es totalmente diferente a lo que está haciendo. Y lo mismo pasa con nosotros. Yo no puedo hablarle a alguien de amor si yo no amo. No puedo hablarle de perdón si yo no perdono. No puedo hablarle de misericordia si no soy misericordioso. Necesitamos ser coherentes con lo que predicamos y apoyarlo con nuestros hechos. Hay un dicho que a mí me gusta un montón que dice que no crees lo que dices, sino que crees lo que haces. Y creo que es 100% cierto. Tú puedes decir mucho con tu boca, pero si tus actos son diferentes, esas palabras quedan en nada. Así que necesitamos ser coherentes con lo que decimos. Los seguidores de Jesús, a los que Pablo les hablaba en su momento y nosotros ahora, debemos no solo creer en Él y no, como decía, no limitarnos a predicar con palabras, sino que debemos obedecerle y seguir su modelo para cumplir la misma misión. Debemos ser gente misional. Muchas veces pensamos que la misión se aplica solo a las personas que se van al África o dejan su país para irse a otro. Y realmente no, todos somos parte de la misión. Estés donde estés, vuelvo y repito, estás llamado al servicio
a Dios. Debemos llevar a cabo nuestro ministerio, estemos donde estemos, para que las personas puedan conocer a Jesús y podamos rescatar a aquellos que se pierden sin Dios y sin esperanza en este mundo. Jesús es el mensaje y Él es el modelo. Me gustaría leer un versículo que está justo antes del versículo central de 1 Corintios 11. Sería 1 Corintios 10:33. Para mí es un resumen del resumen que Pablo hace, ¿no? Dice, más bien hagan lo que yo hago. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Que tengamos esto en mente, que nuestro propósito es hacer que todos sean salvos. Ese es nuestro propósito. Y la mejor forma de hacerlo es seguir el modelo de Jesús. Bueno, la mejor y yo creo que la única. Y me gustaría terminar pidiéndole a Irán que ponga una canción que para mí resume un poco lo que hemos estado hablando. Y pues nada, muchas gracias al Señor por este tiempo y espero pues también que esto haya sido de bendición para ustedes y también pues que nos haga reflexionar. A veces el mundo rechaza a la iglesia pero recibe a Jesús. Ignora nuestro mensaje pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Los cristales de tu auto, el espejo en que me miro, el humo en la ciudad es el aire que respiro. El sol me quema, el frío me fatiga, a veces paso días sin nada en mi barriga. Soy el mendigo que no tiene un hogar, el indigente. Para muchos que me ven, soy algo indiferente, pero si valgo algo y es otro mi destino, no me ignores. Mejor muéstrame el camino. La agenda de mi vida, moteles y burdeles, hombres de todos niveles, vacíos e infieles, diferentes pieles pagan por mi piel. Parezco miel, pero mi vida es amarga como hiel, pues me ven como un simple objeto de diversión. Quieren mi cuerpo, pero nadie piensa en mi corazón. Pero si creen que hay perdón para una prostituta, que alguien me enseñe la ruta. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. El humo, el polvo, el líquido en mis venas, pastillas que hacen que mi vida valga la pena. Sin darme cuenta me amarro a una condena, tratando de llenar mi vacío y nunca se llena. Soy codependiente de estupefacientes, drogadicto y vicioso, como dice la gente. Pero si existe algún doctor que pueda sanarme, dame la dirección en vez de señalarme. Yo he pintado mi cabello de muchos colores, he cubierto con tatuaje mis complejos interiores. Ya perforé mi cuerpo y la he adornado con metal. Me miro en el espejo y ya no me siento tan mal. Lo que hay dentro de mí, yo quisiera cambiarlo, pero lo que hay por fuera, ¿cómo puedo borrarlo? Si hay algún lugar donde miran lo de adentro, te ruego que me digas dónde es, pues no lo encuentro. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa. Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores. No lo debes de dudar, no, no. Ya no cargues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Yo no pienso como todo el mundo piensa.
apariencia puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza. Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. Ven conmigo, ya no temas, ya no llores, pues vienen días mejores.